Observemos capítulo 50 del libro del Génesis, desde el versículo 15 al 21, el Señor puso en mi corazón compartir este pasaje. Y dice lo siguiente, Génesis 50, 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así dirás a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hemos visto hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. En esta mañana quiero hablar del tema la venganza. La verdad que tenía otro mensaje, cambié y siempre no había por dónde tomarlo. La venganza. Cuando los padres mueren, o cuando muere el segundo, casi siempre muere primero el papá, ¿verdad? Porque el hombre es más débil que la mujer. Sepan ustedes, bíblicamente lo puedo mostrar. Casi siempre hay división entre los hermanos y principalmente cuando los padres han dejado herencias. Lo he visto mucho y en muchas familias. Y aquí no es la excepción. Cuando los hermanos de José se ven sin su padre presente, ellos se acuerdan de todo el mal que le habían hecho a su hermano. Ojo, entendiendo ellos que ahora están bajo la autoridad de su hermano. Comienzan a pensar y comienza a actuar lo que se llama la conciencia. Y lo primero que viene a su mente es: nuestro hermano se va a vengar de nosotros. ¿Qué va a pasar con nosotros? Dependemos de él, aún para comer. Pero vamos a considerar la Biblia, la venganza, que no estuvo en José, ni en su mente, ni en su corazón. Recordemos que su padre, antes de morir, dio la bendición a cada uno de sus hijos y también expuso qué era o cómo era cada uno de ellos y qué era lo que iba a ocurrir con ellos. Así que la maldad de los hermanos de José estaba fresca aún, porque entendamos, acaba de morir el padre y antes de morir ya había dicho lo que iba a pasar. Vamos a la Biblia, Génesis capítulo 49, versículos 22 y 23. Génesis capítulo 49, versículos 22 y 23. Observen, aquí está hablando momentos antes de morir Jacob, ante todos sus hijos. Dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. 23. Observen lo que dice el padre anciano a todos sus hijos refiriéndose a José. Le causaron amargura, le asaetearon
y le aborrecieron los arqueros. ¿Qué le parece? Así que la maldad estaba presente, estaba fresca, porque el padre da la bendición, dice esto y muere. Recién habían pasado 70 a 80 días nada más, porque fueron a sepultarle, regresan. Es poco tiempo. Así que todavía la idea estaba fresca. Y el padre había dicho, le causaron amargura a José. No solamente eso, le dice, le asaetearon. ¿Qué es asaetear? Es molestar, herir, mortificar, acosar, hostigar, atosigar. Y además le dice, le aborrecieron. Le aborrecieron. ¿Qué es aborrecer? Aborrecer es odiar, detestar, abominar. Nuestro Padre ha muerto. ¿Qué será de nosotros? Nuestro hermano se va a vengar de nosotros. Y comienza la conciencia a trabajar. No solo eso, sino que la Biblia también confirma el hecho de que los hermanos fueron malos con José. No cierran ahí en Génesis 50, que es nuestro pasaje, pero les invito a ir al Salmo 105. Salmos 105. Hoy estuvo muy interesante la clase de los jóvenes mayores, que estuve allí yo hablando, el profesor, y citaba el Salmo, como Pedro citó realmente la Escritura, explicando Hechos 2. Aquí en el Salmo capítulo 105, sí que estuvo interesante, hermano Andrés, tu clase. 105, dice el versículo 12, observemos. Cuando ellos eran pocos en número, está hablando de Israel, de Jacob y sus hijos, y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ello castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Versículo 16. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo el sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, note que lo explica el salmista, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies en grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Así que la Biblia también, en otra parte, expone lo mal que le hicieron los hermanos a José. Ahora, ¿qué pasa? Los hermanos recapacitan en este momento. Y su conciencia, la conciencia de ellos, le viene a la mente todo lo que le hicieron a sus hermanos años atrás. La revivieron. Sin duda, cuando el pobre padre está en cama diciendo lo que le hicieron a su hijo. Ellos pudieron ver cada uno la escena en colores. Y muy clarito, la túnica, los colores, la sangre, ¿verdad? Vertida, todo lo vieron, todo lo recordaron. La conciencia. Nuestro hermano se va a vengar de nosotros. La conciencia. La palabra conciencia viene de un vocablo latino que es consciencia, vale decir con conocimiento. Eso significa conciencia, con conocimiento. La persona tiene conocimiento de lo que ha hecho. La conciencia es el acto psíquico mediante el cual una persona se percibe a sí misma en el mundo. Por otra parte, la conciencia es una propiedad del espíritu humano que permite reconocer en los atributos esenciales. Así que ellos trabajan. ¿Qué hacen ellos? Ellos, en primer lugar, reconocieron el pecado.
lo reconocieron. Y dijeron a sí mismos, mire el versículo 15, vinieron los hermanos de José, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Tal vez nos aborrezca José. Tal vez nos dé el pago de todo el mal que le hicimos. Ellos, yo puedo observar aquí abiertamente, que reconocieron su pecado. No solamente reconocieron su pecado, sino que ellos confesaron el pecado que habían cometido. Y mandan a decir a José, tu padre dijo antes de morir, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Le mandan a decir. La vergüenza era tan grande y que no fueron capaces de ir ellos. Y noten que todo lo hacen en equipo, los 11. Aunque el chico no tenía parte, pero como un grupo, ¿verdad? Te ruego. Y mire el 16. Y enviaron a decir a José, enviaron. Tu padre mandó antes de morir, de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras le decían eso. Qué interesante, hermano. Yo estuve buscando y a leer, porque para entender la Biblia, para entender lo que la Biblia nos dice, primero hay que saber español. La Biblia está escrita en español y hay que saber español, ¿verdad? Porque gran parte de la Biblia es histórica. Así que cualquier persona la puede entender. Para entender las profecías y todas las otras cosas complicadas, hay que tener el Espíritu Santo de Dios, ser un hijo de Dios, sin duda alguna, ¿verdad? ¿Sabe que yo busqué en otras porciones? Y aparentemente esta frase que dice, o esta porción que ellos dicen, tu padre antes de morir mandó decir ta. No hay, hermanos, indicio bíblico de que lo que ellos dicen que dijo el papá antes de morir sea verídico. ¿Me entienden la idea? Aparentemente ellos inventaron para salvarse el pellejo. Porque si hubiese sido cierto, el Espíritu Santo lo hubiese incluido. Tu padre antes de morir, mire que José no lo dijo, cuando con el primero que habló antes fue con José. El único que cuando el padre expiró en la cama se acercó a besar y abrazar al padre fue José. El único. Y ellos lo vieron todo. Así que ellos están como aquí inventando aquello. Era la única cortada que podían tener. Pero ellos se arrepintieron, hermanos. Mire, veamos el versículo 18. Versículo 18. Observen aquí. Vinieron también sus hermanos, una vez que le envían a decir, o sea, preparan el corazón de José con un mensajero o con mensajeros, diciéndole, tu padre ha muerto y antes de morir dijo que perdonara la maldad a tus hijos, te trataron mal y qué sé yo, perdónalo por amor del Dios de tu padre, etc. Versículo 18. Vinieron también sus hermanos. Observen, por favor, hermanos, el detalle que el Espíritu Santo nos da. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. ¿Qué le llama la atención aquí al mirar esta escritura? A mí me llamó poderosamente la atención que ellos, por primera vez en la historia, ellos se inclinan ante José. Va a decir, ellos se humillan ante su hermano por primera vez, sabiendo que ahora José es su hermano.
Lo habían hecho muchas veces antes, 3, 4 veces, pero no sabían que José era su hermano. Pero ahora lo saben. Ahora se someten. La humillación tiene que ser inclinación, demostración de servicio de un siervo. Eso lo hace. La humillación, hermanos, la humillación lo hace solo el Espíritu Santo de Dios en un corazón y mente y conciencia contrita ante Dios. Interesante. Ellos se humillaron, cumpliendo así el sueño primero que José tuvo cuando le cuenta a ellos. En su Biblia, por favor, recordemos, capítulo 37. Capítulo 37 del libro del Génesis, versículo 5. Observemos. Génesis 37, 5. La humillación. Dice, versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y ¿qué dice? Inclinaban al mío. ¿Qué hicieron ellos? Usted sabe a dónde lo mandaron a comprar a José, cuando José le cuenta aquí, ¿verdad? Pero ahora, capítulo 50, ellos cumplen con el plan que Dios tenía programado hace muchos años antes. La Biblia, hermano y amigo, se va a cumplir, quieras tú o no quieras. Quieras o no quieras. Y aquí ellos lo hacen a sabienda. Ellos humillan, al igual que el sueño que José había tenido años antes, muchos años antes, como 30 años por lo menos antes. ¿Verdad? Se humillaron. Versículo 18, recordemos nuevamente, 50, 18 del Génesis. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Se postran y se entregan, se rinden. Aquí estamos. Somos tus siervos. Se humillaron. Se sometieron como siervos. ¿Por qué? Ellos, con este acto, con todos los pasos que van cumpliendo, ellos se sometieron a la voluntad de Dios. Dios lo había dicho, el que quiere perdón, el que quiere alivio, el que quiere limpieza, tiene que seguir estos patrones bíblicos. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Ellos pusieron en práctica los principios bíblicos. Muchas veces nosotros nos vamos a equivocar. Somos pecadores, está bien, pero cuando nosotros buscamos el principio de Dios, buscamos la voluntad de Dios, Dios nos perdona. Fíjense capítulo 28, versículo 13 del Proverbio. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y yo veo, hermanos, este versículo, cuando yo veía y pasaba por este pasaje de Génesis 50, me saltó a mi mente Proverbios 28:13. Qué interesante. ¿Qué ocurre cuando ellos se humillaron ante José? Veamos, volvamos al capítulo 50 del libro de Génesis. Después de ellos poner en práctica el principio bíblico, ellos, dice la Biblia, que fueron
perdonados. Génesis 50, versículo 19. Observemos, Génesis capítulo 50, versículo 19. Y le respondió José, ¿qué es lo primero que le dice? No temáis. Como cuando Jesús entendía su mano ante los discípulos. No temáis. Cuando estaba en la barca. Cuando entró por primera vez, puertas y ventanas cerradas. ¿Cuántas veces Jesús le dijo a los discípulos, no temáis? Porque imagínense, ponte los zapatos de los hermanos de José. El corazón bombeando a todo lo que da. Completamente pálidos. Asustados total. Pensando, este es nuestro último día. José lo ve con cara de espanto a cada uno de ellos. Y lo primero que le dice, no temáis. Qué alivio, lo primero. No temáis. Y luego le pregunta, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Hermanos, muchas veces nosotros cometemos el error de juzgar a otros y apuntar con el dedo. Y José le dice, yo no soy Dios, ni tampoco estoy en lugar de Dios. Yo simplemente soy un siervo de Dios. Él se lo había contado cuando se le reveló a ellos. En Egipto le dijo, yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis para Egipto. Yo soy. Y se sacó la pintura, el maquillaje, qué sé yo. Lo único que le faltó a José es que buscara una peluca, pero ya el pelo le botaba porque estaba totalmente rapado como un egipcio con el solo moñito aquí atrás. ¿Verdad? Yo soy José. Dios el que lo planificó aquí. Vení aquí. Ustedes no me trajeron, fue Dios. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Versículo 20. Observen, vosotros pensasteis mal contra mí. Y eso pasa muchas veces en nosotros. Ay, que yo pensé que, yo creí que. No, hermano, con Dios no existe el pensé que ni el creí que. El hombre siempre supone y se deja. Esa es la arma del diablo que muchas veces el diablo usa para destruirnos entre nosotros mismos. Es que yo pensé, yo creí que. No, vosotros pensasteis mal de mí, dice José. Pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos, lo que ustedes y yo hemos visto todos estos años, lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Habías pensado tú alguna vez, hermano, en estas palabras que está diciendo José? Si no hubiese sido por la historia de José, por la vida de José, por ese bendito joven, no existiría Israel, Egipto y todos los países circundantes. Todos los países ahí, porque era una hambruna general. Casi una hambruna mundial. Y gracias al plan de Dios, y que José se puso en las manos de Dios, hubo pan. Dios tenía un gran plan para mucho pueblo. Interesante lo que continúa la Escritura, la palabra de Dios hablándonos aquí. Versículo 21. Ahora, le dice José a sus hermanos, ahora, pues, no tengáis miedo. Qué interesante, hermano, qué alivio más grande. Por fin pudieron respirar y exhalar, ¿verdad? Porque el alma ya se le había salido del cuerpo casi. Ahora, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y
les habló al corazón. Vale decir, ¿qué hizo José? Les perdonó. Les perdonó. No hay venganza. Hoy ha muerto nuestro padre. Ahora José se va a vengar de nosotros. No. Imposible. ¿Saben? La Biblia siempre se cumple. La Escritura siempre se cumple. Dios la va a hacer cumplir sí o sí. Mire, el hombre puede inventar muchas cosas, hermanos. El hombre puede hacer muchas cosas, pero este bendito libro se tiene que cumplir al pie de la letra. Se tiene que cumplir cada coma, cada tilde. Dice la Biblia, dijo el Señor Jesucristo, nada ni nadie va a ir en contra de la Escritura. ¿Y saben por qué? Porque este bendito libro, no este que tengo en mis manos como libro, sino su contenido es eterno. Una de las cualidades que tiene la Biblia es que ella, como el espíritu del hombre, son eternos. Hay dos cosas eternas nada más en la tierra. Uno es el espíritu del hombre, que nunca muere. Se va a ir un día al cielo o al infierno, pero nunca muere. Y el otro es la Biblia. Este edificio no, un día se va a caer. El próximo terremoto van a caer los muros que están de la calle, que han soportado muchos terremotos, y se va a acabar. Va a tener que correr 5 metros y se fue el edificio. Pero lo que dice la Biblia, hermanos, nunca se va a acabar. Es eterno. Y aquí vemos un ejemplo. Ellos dijeron, jamás nos vamos a inclinar ante ti. Aún su padre había dicho también en el pasado, cuando ve el sol y la luna y las estrellas. ¿Tú crees que nosotros nos moríamos ante ti? Le dijo Jacob a su hijo. Y aquí ellos, voluntariamente, se inclinaron a sabiendas a José. La venganza. La venganza no estuvo en la mente de José. La venganza no debe de estar en nosotros. La venganza no debe estar en nosotros. No nos corresponde. José nos da una tremenda lección a nosotros aquí. Él tenía razones de más, hermanos, para tomar un cuchillo, una hoz, lo que venga y cortar cabeza. Tenía toda la autoridad legal de su nuevo país para hacerlo. Sin embargo, no lo hizo. Y si él no lo hizo, nos está mostrando a nosotros un ejemplo de que nosotros tampoco debemos de hacerlo. La venganza no debe de estar en nosotros. Nosotros como creyentes, hermanos, no debemos de pagar con la misma moneda. Si fueron malos con nosotros, hagamos el bien. Jesús dijo, pon la otra mejilla. Si te pide la capa, dásela. Pero muchas veces nosotros estamos listos para lanzar piedras. ¡Qué barbaridad, hermano! ¿Qué está pasando con nuestro país? ¿Qué está pasando con nosotros los creyentes? Si nosotros como creyentes no estamos dando buenos ejemplos, ¿qué va a pasar para el mundano, hermano? Mira las tonterías que están pasando ahora en nuestro país. Romanos capítulo 12, por favor. Romanos 12. A ver, ¿qué nos enseña la Biblia a nosotros en cuanto a la venganza? Que era la preocupación de los hermanos de José. Romanos capítulo 12. Aquí el apóstol Pablo habla mucho acerca de este tema, en varios capítulos. Dice Romanos capítulo 12, en el versículo 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. A nadie. O sea, no tenemos razón para vengarnos de nadie. Y luego
Procurar hacer lo bueno delante de todos los hombres. Hay dos palabras clave aquí. La primera frase, la palabra nadie. A nadie yo tengo que hacerle mal. Y la otra palabra, todos. Tengo que hacer el bien a todos. Vale decir, bíblicamente, ¿tengo una excepción? No. No hay una excepción. Eso, al practicar este versículo, no paguéis a nadie el mal por mal, procurar lo bueno entre los hombres, es vivir piadosamente, como alguien preguntó en la clase. ¿Qué es una persona pía? Eso. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, y en el versículo 15. Veamos, 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. O sea, con creyentes y sin creadores. Uno para con otro y también con los incrédulos. La venganza. La venganza, dice un proverbio popular, es mala. Mata el alma y la envenena, dice un proverbio popular. Con justa razón. ¿Verdad? Nosotros como creyentes, hoy, porque el ser creyente se ve por los hechos, no por lo que se dice. Yo puedo hablar bonito. Cuando venga el anticristo, que va a convencer a toda la humanidad en el futuro, él va a ser pintoso, va a ser atractivo, simpático, buen mozo, joven aún, va a hablar maravillosamente, que va a convencer con la labia. Un hombre extremadamente carismático que va a dominar varios idiomas, ¿verdad? Atractivo. Mucha gente le va a creer, pero cuando le vean los hechos a los 3 años y medio, no era tan encachado como era. Así que lo que vale son los hechos, lo que hacemos, no lo que decimos. Como dijo un misionero amigo hace muchos años atrás, el hablar es barato. Yo puedo decir muchas cosas, pero mis hechos pueden apagar todo lo lindo que yo hable. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12 lo siguiente, hablando Pablo, en Romanos capítulo 12 y el versículo 3. Romanos capítulo 12, en el versículo 3, hablando de este tema, dice Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros. Observen, que nos aconseja Pablo, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Uno de los graves problemas que tenemos los seres humanos es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Mire, Dios por la gracia me enseñó esto que le voy a compartir a cada uno de ustedes. No tengan más alto concepto de sí que el que deben de tener. O sea, no creas que tú eres el dueño de la verdad. No creas que tú eres quien tiene la razón. Yo he aprendido en la vida que mientras uno más habla para defenderse, más peca. Más vale estar cerrado, porque en bocas cerradas no entras mosca, dice el proverbio popular.
Así que mejor ten cuidado. Porque el daño más grande que nosotros hacemos no es con los puños ni con los pies, es con la lengua. Y mucho se habla de ello. Y eso que no tiene hueso, imagínate con que tuviera ese hueso. ¿Cómo dañaría? Por eso los hermanos de José están preocupados. La venganza. Hemos hecho tanto mal a José y ahora es el momento en que José tiene la sartén por el mango. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Que Dios nos libre. Hermanos, no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos tener. No somos dueños de la verdad. No tenemos que tampoco ser vengativos. José nos enseñó. En el mismo capítulo 12 de Romanos, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 19. Dice Romanos 12, 19. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Él es el único que tiene autoridad y poder. Porque Él no creó. Él es el creador. Dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, dice el apóstol Pablo. Mía es la venganza, dice el libro de Deuteronomio capítulo 32, 35. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza le pertenece a Él, no al hombre. Así que, versículo 20, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto, dándole al enemigo de comer y beber, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Sabes lo que significa esa frase? Ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza, que aparece también en el Antiguo Testamento. ¿Sabes lo que es ascua? Son brasas. Brasas. ¿Sabes lo que es brasa, verdad? Tomar esas brasas encendidas y colocarlas sobre la cabeza de la persona. Literalmente, colocarla. ¿Qué pasa con una persona que se le pongan brasas arriba? Primero, para que entiendan, ¿de qué color son las brasas? Y si está roja, porque está caliente, ¿cómo se va a poner la cara nuestra? Roja, pero roja no tanto del calor de la brasa, sino roja cuando hay conciencia, con conocimiento, roja por la vergüenza. Yo le he hecho puro mal y Él me hace bien. Le hago mal, me hace bien. El domingo pasado, Luis Durán, en su devocional, dijo en la ilustración, a ver si me acuerdo, en su ilustración, el devocional, dijo, había un hombre rico que en un canasto lo llenó de basura y se lo llevó a un hombre pobre. El hombre pobre tomó, no me puedo estar moviendo ahora, el hombre pobre tomó el canasto y lo llenó de flores, hermosas flores, y se las llevó al rico. Y el rico cuando la mira, el rico le pregunta, oye, ¿tú por qué me traes flores? Si yo te llevé basura. Porque usted me regaló lo que hay en su corazón y yo le estoy regalando lo que hay en mi corazón. Qué tremenda. Así más o menos, ¿no? La ilustración que contó. Hermanos, cuando hacemos el bien a aquel que nos hizo el mal, es como que asco de fuego. Las brasas lo van a poner rojo, pero rojo de vergüenza también. Asco de fuego amontonar sobre su cabeza, ¿verdad? 12:21 de Romanos. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí está la lección. Ahí está la lección. Y José fue así. Por algo, hermano, por algo el Padre le dio doble bendición. Si no hay errores en la Escritura. Amén, hermanos. Para concluir, Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Así igualito como los hermanos de José
tenían que enfrentar la situación. Eclesiastés capítulo 12. Un día todos los que estamos aquí vamos a estar presentes ante Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Toda obra. Dios traerá toda obra a juicio. Juntamente con toda cosa encubierta, toda cosa oculta, tapada, que la selló nomás Dios. Sea buena o sea mala. Hace muchos años atrás, creo que fue por el 80 y algo, yo dije públicamente, en el púlpito, estaba el templo chiquitito y vuelto para acá en ese tiempo, y yo estaba predicando, y dije, el día de la luz llegará. Y así va a ser. El día de la luz llegará. La luz de Dios va a alumbrar todo. Hasta las cosas que tú ni te acuerdas, que yo ni me acuerdo que he hecho mala. Oh, yo no me acordaba. Ah, ¿no te acuerdas? Toma, aquí tengo un videito. El Señor tiene más adelanto que de los que nosotros tenemos hoy, hermano. Muy interesante. Esta semana tuve contacto otra vez con Jimmy Inlow por el WhatsApp, porque se me perdió mi correo. Él perdió mi correo, entonces busqué. Por ahí encontré su teléfono, mando. Y le mandé saludos a su mamá y me dice, toma, aquí está mi mamá. Me mandó 2 fotos. Me dio gusto verla, a la hermana Miriam Inlow. Si quieren verla, después las tengo en mi celular. Oh, yo no me acordaba, Señor. Y cuando le decía, oh, yo no fui. Oh, no fui. Ay, a ver, Señor, decirle al ángel, oye, amplíale la imagen y tráeme el dedo gordo, ¿verdad? Y comparemos las huellas. Pon tu huella. No me acordaba, Señor, no me acordaba. Ese día va a ser un día de sorpresas. Muchas sorpresas van a haber. Así que es mejor hacer lo que dice el Señor. Es más gratis, es más económico, es mejor. Miren, los hermanos de José se humillaron. Ellos me dan una lección también a mí, no solo José. Ellos se humillaron, cumplieron la palabra de Dios. José les perdonó, a pesar y de corazón. Salmos capítulo 37. Tienes muchas cosas que contarle al Señor, hermano. Mira, yo hace poco fui a visitar a un ex compañero de trabajo para invitarle a la reunión de matrimonio. Y ahí hablamos un poco y en 2-3 segundos me contó un montón de barbaridades que había hecho. ¿Y cómo estaba tu vida? Yo quería saber de la vida de salud y me contó de intimidades. Salmo 37, hermanos, Salmos capítulo 37, versículo 3. Comienza el salmista aquí, David, con su propia experiencia, nos dice, confía en Jehová, lo primero. Hay que ir a Él. Los hermanos de José le mandan una misiva, un mensaje. No, chiquillos, no estamos bien, tenemos que ir nosotros a dar la cara. Demos la cara mejor, es mejor. Hay un dicho mexicano que no lo puede memorizar, pero un gran poeta mexicano dijo, es mejor morir de rodillas y reconociendo que de pie con cadena, algo así, pero fue un gran poeta, quizás David Valenzuela se acordará, que bueno parece. Pero qué brillante lo que dijo aquel hombre. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate de sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. O sea, cuéntale a Él, entrégale a Él todas sus cargas y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades. Versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Sabio consejo nos da este hombre, con experiencia.
que experimentó. Muchos le siguieron y hicieron el mal. Y primera carta de Pedro, capítulo 3, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. Qué maravilloso lo que Pedro nos dice. Y Pedro sufrió mucho también en el ministerio. ¿El qué nos enseña a nosotros? Heredamos bendición. ¿Qué es lo que me sobra a mí entonces? Bendición es lo que heredé. ¿Qué tengo que dar? Bendición. Hemos sido llamados para bendecir. José fue llamado para bendecir no solo a su familia, sino a todos los pueblos, como dijo. Y les bendijo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a quedar con la venganza? ¿O vas a quedarte con esta conclusión que Pedro nos enseña? Hemos sido llamados para heredar bendición. Es mejor bendecir que vengarse. Esa es la lección que yo saco de este último pasaje que acabo de compartir. Oremos. Padre bendito.